Sócrates nació y vivió en una de las épocas más brillantes y al mismo tiempo más conflictivas de la historia de Atenas. El siglo V a.C. marcó el apogeo de la ciudad como centro político, cultural e intelectual del mundo griego. Tras la victoria sobre los persas en las guerras médicas, Atenas se consolidó como una potencia naval y económica, y comenzó un período de esplendor conocido como la Edad de Oro de Pericles. La ciudad estaba gobernada por una democracia directa, en la que los ciudadanos libres participaban activamente en la vida política. Las decisiones importantes se debatían en la asamblea, y los cargos públicos se rotaban entre los ciudadanos. Este sistema fomentó la oratoria, el debate y la argumentación, pilares esenciales del pensamiento ateniense y del posterior desarrollo de la filosofía. Atenas también era un foco cultural sin precedentes. En sus calles convivían poetas, escultores, dramaturgos, sofistas y pensadores, todos discutiendo sobre el origen del mundo, la justicia, las leyes y la naturaleza humana. Los sofistas, maestros del discurso y la persuasión, enseñaban a los jóvenes a hablar bien para triunfar políticamente. Sin embargo, su relativismo moral y su énfasis en la retórica por encima de la verdad empezaron a generar tensión dentro de la sociedad. Este clima de libertad intelectual, pero también de rivalidad ideológica, fue el terreno en el que surgió Sócrates. No era una Atenas estable y pacífica. A mediados de ese siglo estalló la Guerra del Peloponeso contra Esparta, un conflicto largo y devastador que debilitó la democracia, provocó crisis políticas y dejó a la ciudad sumida en la incertidumbre y la desconfianza. En ese contexto, cuestionar las ideas aceptadas ya no era solo un ejercicio intelectual, sino un acto que podía percibirse como una amenaza. Así, Sócrates vivió en una Atenas que valoraba el pensamiento y la palabra, pero que también temía el desorden y la crítica excesiva. Su vida y su filosofía no pueden entenderse sin este escenario. Una ciudad orgullosa de su libertad, pero cada vez más sensible a quienes, como él, invitaban a examinar las creencias, las leyes y la conducta moral de los propios ciudadanos. Sócrates nació en Atenas alrededor del año 469 a.C., aunque la fecha exacta no se conoce con certeza, como ocurre con muchos personajes de la antigüedad. Pertenecía al demos de Alopece, una zona de la ciudad que no estaba entre las más ricas ni las más influyentes, lo que ya sitúa su origen lejos de la aristocracia ateniense. Su padre se llamaba Sofronisco y era escultor o cantero, un oficio manual que requería habilidad, pero que no otorgaba prestigio social. Su madre, Fenáreta, ejercía como partera. Esta profesión tuvo una fuerte carga simbólica en el pensamiento de Sócrates, quien más adelante compararía su forma de filosofar con el arte de ayudar a otros a dar a luz ideas sin imponérselas, método que él mismo llamó mayéutica. Desde su origen, Sócrates estuvo marcado por la vida sencilla de los artesanos, sin acceso a privilegios ni a una educación elitista. No nació en una familia poderosa, ni heredó riqueza o influencia política. Este dato es clave para comprender su visión crítica hacia quienes presumían de sabiduría o autoridad sin verdadero fundamento. Las fuentes coinciden en que Sócrates no destacó físicamente según los cánones de la época. Se le describe como un hombre de rasgos poco armoniosos, nariz ancha y aspecto descuidado. Sin embargo, esta apariencia contrastaba fuertemente con la profundidad de su pensamiento, lo que reforzaba la impresión que causaba en quienes lo escuchaban. Sócrates mismo parecía no conceder importancia alguna a su imagen exterior, convencido de que el valor real del ser humano residía en su alma y no en su cuerpo. Crecer en un entorno humilde dentro de una ciudad intelectualmente vibrante permitió a Sócrates conocer de cerca la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, sus preocupaciones y sus contradicciones. Esta cercanía con el pueblo influyó decisivamente en su filosofía, que no se desarrolló en escuelas cerradas ni en textos escritos, sino en el diálogo directo con personas de todas las edades y condiciones. Así, desde su nacimiento y origen familiar, Sócrates se fue formando como un pensador profundamente ligado a Atenas y a sus ciudadanos, alguien que, sin títulos ni riquezas, llegaría a convertirse en una de las voces más influyentes y perturbadoras de la historia del pensamiento. La juventud de Sócrates transcurrió en una Atenas llena de movimiento intelectual y cultural, aunque, como ocurre con muchos aspectos de su vida, los detalles concretos sobre su formación son escasos. No existen registros de una educación formal destacada ni de maestros acreditados, lo que refuerza la idea de que su aprendizaje fue, en gran medida, autodidacta y fruto de la observación y el diálogo. Como ciudadano ateniense, Sócrates recibió la educación básica propia de su tiempo,
Conocimientos elementales de lectura, escritura, música y gimnasia, disciplinas consideradas esenciales para la formación del ciudadano. Sin embargo, pronto mostró un interés más profundo por las cuestiones morales y humanas que por los estudios técnicos o artísticos tradicionales. Durante su juventud, Atenas era un punto de encuentro para filósofos y pensadores provenientes de distintas regiones del mundo griego. Se cree que Sócrates entró en contacto con ideas de pensadores anteriores, como Anaxágoras, quien había introducido explicaciones racionales sobre la naturaleza y el cosmos. No obstante, Sócrates se fue alejando progresivamente de la especulación sobre el origen del universo para centrarse en una pregunta distinta y más cercana: ¿qué es el bien y cómo debe vivir el ser humano? Esta etapa de su vida estuvo marcada por un proceso de búsqueda personal. Sócrates no se conformaba con repetir doctrinas ajenas ni aceptar verdades heredadas. Cuestionaba continuamente tanto a los sabios reconocidos como a los ciudadanos comunes, detectando con frecuencia que muchos creían saber más de lo que realmente sabían. De esta experiencia nació su conciencia de la propia ignorancia, base de su actitud filosófica. Según la tradición recogida por Platón, un episodio clave en esta época fue la respuesta del oráculo de Delfos, que declaró que nadie era más sabio que Sócrates. Lejos de interpretarlo como un halago, Sócrates lo tomó como un desafío. Dedicó su vida a interrogar a poetas, políticos y artesanos para comprobar si realmente poseían el conocimiento que afirmaban tener. De esta investigación surgió su convicción de que su sabiduría consistía precisamente en reconocer los límites del propio conocimiento. Así, durante su juventud y formación, Sócrates fue forjando el camino que marcaría toda su vida: el abandono de la filosofía tradicional centrada en la naturaleza y el inicio de una reflexión profunda sobre el ser humano, la ética y la responsabilidad individual dentro de la ciudad. Además de filósofo, Sócrates fue ante todo ciudadano ateniense, plenamente consciente de sus deberes cívicos. En una Atenas donde participar en la vida pública era una obligación moral, Sócrates no permaneció al margen. Cumplió con las responsabilidades que la polis exigía, tanto en el ámbito político como en el militar. Durante su vida adulta, Atenas se vio envuelta en numerosos conflictos, especialmente en la guerra del Peloponeso contra Esparta. Sócrates sirvió como hoplita, es decir, como soldado de infantería pesada, participando en varias campañas militares. Las fuentes antiguas destacan su resistencia física, valentía y disciplina, cualidades poco comunes dadas sus inclinaciones filosóficas. Se cuenta que soportaba el frío, el hambre y el cansancio mejor que muchos de sus compañeros, manteniendo siempre una actitud serena. Platón y Jenofonte relatan episodios en los que Sócrates demostró un alto sentido del deber y del autocontrol en el campo de batalla. En una ocasión, arriesgó su vida para salvar a un compañero herido, comportamiento que le valió reconocimiento entre sus pares. Para Sócrates, la virtud no era una idea abstracta, sino una forma de actuar, incluso en situaciones extremas. En el plano político, Sócrates también ocupó cargos públicos cuando le correspondió por sorteo, como era costumbre en la democracia ateniense. Uno de los episodios más significativos de su vida cívica ocurrió cuando formó parte del Consejo de los 500. En ese contexto, se negó a apoyar una decisión que consideraba injusta, aun sabiendo que su postura podía acarrearle graves consecuencias. Esta firmeza muestra su convicción de que obedecer a la conciencia y a la justicia era más importante que agradar a la mayoría. Asimismo, durante el breve periodo del gobierno oligárquico conocido como el de los 30 tiranos, Sócrates volvió a destacar por su integridad moral. Se negó a colaborar en actos injustos ordenados por el régimen, manteniendo una postura de resistencia pasiva basada en la legalidad y la ética. Estos hechos revelan que Sócrates no fue un simple observador crítico de la sociedad ateniense, sino un hombre que llevó sus principios a la práctica. Para él, la filosofía no consistía en retirarse del mundo, sino en vivir conforme a la razón, la justicia y el deber, incluso cuando hacerlo implicaba riesgo personal. La vida cotidiana de Sócrates reflejaba con coherencia las ideas que defendía. Lejos de buscar riqueza, prestigio o comodidad, adoptó una forma de existencia sencilla y austera, que muchos de sus contemporáneos consideraban extraña o incluso provocadora. Caminaba descalzo con frecuencia. Vestía ropa modesta y parecía indiferente a las necesidades materiales, convencido de que la verdadera riqueza del ser humano no se encontraba en los bienes, sino en el cuidado del alma. Sócrates pasaba la mayor parte de sus días en los espacios públicos de Atenas, especialmente en el Ágora, donde se reunían ciudadanos de todas las clases sociales.
Allí conversaba con políticos, artesanos, soldados y jóvenes, iniciando diálogos que, aunque comenzaban de manera amigable, pronto se volvían profundos e incómodos. No hablaba desde una posición de superioridad, sino como alguien que también buscaba respuestas, guiando a sus interlocutores mediante preguntas. No cobraba por enseñar ni se consideraba un maestro en el sentido tradicional. A diferencia de los sofistas, que recibían dinero por impartir sus lecciones, Sócrates afirmaba no tener nada que enseñar, sino solo ayudar a los demás a examinar sus propias ideas. Esta actitud le ganó tanto admiración como hostilidad. Algunos lo veían como un hombre virtuoso y honesto, otros como una figura molesta que dejaba en evidencia la ignorancia ajena. Su vida familiar también estuvo marcada por la sencillez y el conflicto. Estaba casado con Jantipa, a quien las fuentes describen como una mujer de carácter fuerte. La relación ha sido frecuentemente exagerada por la tradición, pero sirve para ilustrar que Sócrates no vivía aislado del mundo doméstico, aunque su dedicación casi total a la reflexión y al diálogo público generaba tensiones en el ámbito privado. A pesar de su pobreza material, Sócrates ejercía una profunda influencia sobre quienes lo rodeaban, especialmente los jóvenes. Su presencia constante en la vida de la ciudad y su forma directa de conversar lo convirtieron en una figura inconfundible de Atenas. Su vida diaria, lejos de contradecir su filosofía, era su mejor ejemplo. Mostraba que se podía vivir con poco, cuestionar mucho y dedicarse por completo a la búsqueda de la verdad y del bien. El rasgo más característico de Sócrates como filósofo fue su forma de dialogar, conocida posteriormente como el método socrático. A diferencia de otros pensadores de su tiempo, Sócrates no exponía teorías ni ofrecía discursos largos. Su filosofía se desarrollaba siempre a través del diálogo, una conversación viva en la que el pensar se construía paso a paso. El método comenzaba generalmente con una pregunta aparentemente simple, como ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿O qué es la amistad? La persona interrogada ofrecía una respuesta que, en un primer momento, parecía clara y segura. Sin embargo, mediante nuevas preguntas, Sócrates mostraba las contradicciones o insuficiencias de esa respuesta. Este primer momento del diálogo, llamado ironía socrática, dejaba al interlocutor en un estado de desconcierto, al descubrir que no sabía realmente aquello que creía saber. Lejos de humillar por puro placer intelectual, Sócrates consideraba este reconocimiento de la ignorancia como un paso necesario. Para él, solo quien admite que no sabe está verdaderamente dispuesto a aprender. A partir de ahí comenzaba la segunda fase del método, la mayéutica, término inspirado en el oficio de su madre. Del mismo modo que una partera ayuda a dar a luz a un niño sin crearlo ella misma, Sócrates ayudaba a sus interlocutores a hacer emerger ideas más reflexivas y coherentes, guiándolos con preguntas, no con respuestas impuestas. Este procedimiento transformaba la filosofía en una experiencia activa. El conocimiento no se transmitía de manera pasiva, sino que se descubría mediante el esfuerzo personal. Para Sócrates, la verdad no podía imponerse desde afuera. Debía ser reconocida interiormente por cada individuo. El método socrático tenía además una clara dimensión moral. No se trataba solo de definir conceptos, sino de examinar la conducta humana. Cada pregunta implicaba una reflexión sobre cómo se vive, cómo se actúa y qué significa ser justo o virtuoso. De este modo, filosofar se convertía en una forma de vida y no en un ejercicio puramente intelectual. Esta manera de interrogar, aunque profundamente educativa, resultaba incómoda para muchos. Al cuestionar las opiniones establecidas y poner en evidencia la falta de reflexión, Sócrates se ganó la fama de ser perturbador del orden social. Sin embargo, para él, este cuestionamiento constante era un deber moral. Solo a través del examen crítico podían los ciudadanos aspirar a una vida verdaderamente buena y consciente. Aunque Sócrates no dejó obras escritas, de los testimonios de sus discípulos se desprende un conjunto de ideas fundamentales que dieron forma a su pensamiento y marcaron un antes y un después en la filosofía. El centro de todas ellas fue siempre el ser humano y su conducta moral. Para Sócrates, la idea clave era que la virtud está ligada al conocimiento. Sostenía que nadie hace el mal de manera voluntaria. Cuando una persona actúa injustamente, lo hace por ignorancia, porque no comprende realmente qué es el bien. En consecuencia, conocer el bien conduce necesariamente a obrar bien. Esta postura rompía con la creencia común de que las pasiones o el interés personal eran más fuertes que la razón. De esta idea se desprende otra enseñanza central.
El verdadero objetivo de la vida no es la riqueza, el poder o la fama, sino el cuidado del alma. Sócrates entendía el alma como el núcleo moral e intelectual del ser humano. Descuidarla, viviendo sin reflexión ni criterio ético, era para él el mayor de los errores. Por eso insistía en que examinar la propia vida era una tarea esencial y permanente. Sócrates también defendía que la virtud es una e indivisible. No existen virtudes separadas, como el valor, la justicia o la prudencia, sino distintas manifestaciones de un mismo saber moral. Quien es verdaderamente justo, será también valiente y prudente. Esta concepción unitaria de la virtud reforzaba su idea de que el conocimiento moral debía ser coherente y profundo. Otra enseñanza importante fue su rechazo del relativismo moral defendido por muchos sofistas. Sócrates creía que conceptos como el bien, la justicia o la verdad no dependen de la opinión individual, sino que pueden ser buscados racionalmente mediante el diálogo. Aunque reconocía la dificultad de alcanzar definiciones precisas, estaba convencido de que la razón humana tiene la capacidad de aproximarse a ellas. Finalmente, Sócrates afirmaba que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, pues el daño causado al alma del injusto es mayor que cualquier daño externo. Esta idea resume su postura ética. El valor moral de una persona está determinado por sus actos y sus intenciones, no por las consecuencias externas ni por el éxito social. Estas enseñanzas, transmitidas oralmente y recogidas luego por sus discípulos, convirtieron a Sócrates en una figura profundamente influyente y, al mismo tiempo, controvertida. Sus ideas no solo cuestionaban comportamientos individuales, sino los fundamentos morales de toda la sociedad ateniense. Sócrates mantuvo una relación particularmente estrecha con los jóvenes atenienses, muchos de los cuales se sentían atraídos por su forma directa de pensar y su capacidad para cuestionar las ideas establecidas. En una sociedad donde la educación estaba orientada al éxito político y social, el mensaje socrático, centrado en la virtud y el examen interior, resultaba tan provocador como fascinante. Estos jóvenes acompañaban a Sócrates en sus conversaciones por el ágora, escuchaban sus diálogos y observaban cómo sometía a examen a figuras influyentes de la ciudad. Para algunos, Sócrates se convirtió en un modelo moral e intelectual, alguien que enseñaba no a triunfar, sino a pensar. Entre ellos se encontraban discípulos que más tarde serían fundamentales para la historia de la filosofía, como Platón y Jenofonte. Platón, en particular, fue quien transmitió de manera más profunda el pensamiento de su maestro a través de sus diálogos. En sus obras, Sócrates aparece como el protagonista principal, encarnando la búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Aunque no siempre es posible distinguir con claridad entre las ideas de Sócrates y las de Platón, su relación fue decisiva para la conservación de su legado. Sin embargo, esta influencia sobre los jóvenes también despertó sospechas y resentimientos. Muchos ciudadanos veían con preocupación que Sócrates enseñara a cuestionar a las autoridades, las leyes y las tradiciones. Algunos jóvenes, tras escuchar sus razonamientos, ponían en duda las creencias de sus padres y dirigentes, lo que llevó a acusar a Sócrates de fomentar la irreverencia y el desorden. Además, ciertos exdiscípulos de Sócrates se vieron involucrados posteriormente en episodios políticos controvertidos, lo que contribuyó a manchar su imagen pública. Aunque Sócrates nunca promovió un programa político ni instruyó a sus seguidores para tomar el poder, estas asociaciones reforzaron la percepción de que su influencia podía ser peligrosa para la estabilidad de la ciudad. Así, su relación con los jóvenes fue una de las causas principales de su fama y, al mismo tiempo, de su condena. Mientras algunos lo recordaban como un guía intelectual y moral, otros lo consideraban una figura subversiva que ponía en riesgo el orden social. Esta tensión sería clave en los acontecimientos que marcarían el final de su vida. En el año 399 a.C., cuando Sócrates tenía alrededor de 70 años, las tensiones acumuladas durante décadas culminaron en un proceso judicial que marcaría para siempre su figura. Fue acusado formalmente por 3 ciudadanos atenienses, encabezados por Meleto y apoyados por Ánito y Licón, representantes de distintos sectores de la sociedad. Las acusaciones eran graves. Sócrates era acusado de no creer en los dioses reconocidos por la ciudad, de introducir nuevas divinidades y de corromper a la juventud. Aunque formuladas en términos religiosos y morales, estas acusaciones reflejaban un malestar más profundo: su constante cuestionamiento de las autoridades, las tradiciones y las certezas colectivas. Durante el juicio, Sócrates se defendió a sí mismo, como era habitual en la democracia ateniense. Lejos de adoptar un tono conciliador o suplicante, su defensa fue firme y coherente con toda su vida. Rechazó las acusaciones y explicó que su actividad filosófica no obedecía a intereses personales, sino a una misión moral.
incitar a los ciudadanos a reflexionar sobre la virtud, la justicia y el bien. Sócrates sostuvo que no corrompía a los jóvenes, sino que los alentaba a pensar por sí mismos. Además, negó ser ateo, afirmando que creía en lo divino, aunque no de la manera tradicional. Para él, obedecer a la conciencia y a la razón era un deber superior a cualquier presión social. Su actitud durante el juicio sorprendió y desconcertó a muchos. En lugar de apelar a la compasión del jurado o proponer un castigo moderado, Sócrates mantuvo una postura orgullosa y desafiante. Incluso llegó a sugerir, de manera irónica, que merecía ser recompensado por su servicio a la ciudad, lo que agravó la impresión negativa de algunos jueces. Finalmente, el jurado lo declaró culpable por una estrecha mayoría. Al momento de proponer una pena alternativa a la muerte, Sócrates se negó a reconocer culpa alguna y solo aceptó una sanción leve, lo que llevó al tribunal a condenarlo a la pena capital. El veredicto no fue solo una sentencia legal, sino el reflejo del conflicto entre un hombre que dedicó su vida a cuestionar y una ciudad que, debilitada y temerosa, ya no toleraba esa voz crítica. Tras ser condenado a muerte, Sócrates fue encarcelado a la espera de la ejecución. Debido a ciertas festividades religiosas de Atenas, la sentencia no se llevó a cabo de inmediato, lo que permitió que varios de sus discípulos lo visitaran en prisión. Durante este tiempo, Sócrates mantuvo la misma serenidad y coherencia moral que había caracterizado toda su vida, convirtiendo incluso sus últimos días en una ocasión para reflexionar filosóficamente. Sus amigos, entre ellos Platón, le ofrecieron la posibilidad de escapar. Todo estaba preparado para que huyera de Atenas y salvara su vida. Sin embargo, Sócrates rechazó esta opción. Argumentó que desobedecer las leyes de la ciudad sería una injusticia, aun cuando esas leyes se hubieran aplicado de manera errónea en su caso. Para él, respetar la justicia era más importante que preservar la propia vida, y huir habría contradicho todo lo que había enseñado. El día de la ejecución, Sócrates bebió cicuta, el veneno utilizado para llevar a cabo la sentencia. Lo hizo con calma, rodeado de sus discípulos, consolándolos y manteniendo hasta el final su confianza en la razón y en la vida del alma. Su muerte no fue un acto de desesperación, sino la última afirmación de su filosofía: vivir y morir conforme a los principios de la justicia y la verdad. La muerte de Sócrates tuvo un impacto profundo en la historia del pensamiento. Para muchos atenienses, el juicio y la ejecución representaron una injusticia irreparable. Para sus discípulos, se convirtió en el ejemplo supremo de coherencia moral. Platón inmortalizó su figura en sus diálogos, y a través de ellos, Sócrates pasó a la posteridad como el filósofo que enseñó a pensar preguntando. Su legado no consiste en un sistema filosófico cerrado, sino en una actitud frente a la vida, la convicción de que el ser humano debe cuestionar, reflexionar y buscar la verdad sin temor. Siglos después, Sócrates sigue siendo símbolo de la libertad de pensamiento, la responsabilidad ética y la fidelidad a la propia conciencia, incluso ante la muerte.